Evangelio de hoy. Domingo 29 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 16, versículo 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo, no inicia un discurso doctrinal ni una parábola simbólica, sino que lanza una pregunta directa, íntima, profundamente reveladora. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta, en apariencia sencilla, tiene un eco eterno que resuena en cada corazón humano a lo largo de la historia. Jesús no pregunta por vanidad ni por curiosidad, sino para confrontar a sus discípulos con la tensión entre la percepción pública y la revelación íntima. La gente opina, comenta, compara, pero no siempre reconoce. Y eso no ha cambiado con el paso del tiempo. Hoy también se opina mucho sobre Jesús. Se lo reduce a un sabio, un líder moral, un profeta social. Pero pocos lo reconocen como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esta es la línea que marca toda la diferencia. Las respuestas que ofrecen los discípulos reflejan la diversidad de opiniones que circulaban entre el pueblo. Juan el Bautista, Elías, Jeremías, uno de los profetas. Estas respuestas, aunque bien intencionadas, no alcanzan la profundidad del misterio que tienen delante. Reconocer a Jesús solo como un profeta más, aunque honorable, es no ver la plenitud de quien Él es. Es quedarse en la superficie. Es quedarse con lo humano sin vislumbrar lo divino. El mundo actual, al igual que entonces, sigue dando respuestas que parecen elogiosas, pero que no tocan el corazón de la identidad de Jesús. Las opiniones externas no bastan para edificar la fe. Se necesita una respuesta personal, nacida de una experiencia íntima con Cristo. Por eso, el Señor cambia de tono y se dirige directamente al corazón del apóstol. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Esta segunda pregunta no se dirige al colectivo, sino al corazón personal de cada discípulo. Jesús no se contenta con respuestas prestadas o heredadas. Quiere saber qué ha comprendido cada uno desde su propia relación con Él. No se trata de repetir lo que otros dicen, sino de testimoniar lo que el corazón ha descubierto en el trato cotidiano con el Maestro. Esta es la pregunta clave que cada creyente debe afrontar en algún momento de su vida espiritual. No basta saber lo que dice el catecismo,
Lo que predica el sacerdote. Lo que sostiene la tradición. Jesús quiere saber lo que tú crees. Lo que tú reconoces. Lo que tú profesas. Porque la fe auténtica no es una herencia. Es una adhesión viva, libre y personal. Frente a esta pregunta, no hay espacio para el anonimato, ni para esconderse detrás del grupo. Jesús espera una confesión directa y sincera, nacida del amor y de la luz que el Espíritu ha sembrado en el alma. Simón Pedro toma la palabra. Y con una fuerza que no nace del análisis humano, sino de la iluminación divina. Responde. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esta confesión no solo distingue a Pedro del resto, sino que marca un antes y un después en la comprensión del misterio de Cristo dentro del grupo apostólico. Pedro no está adivinando ni especulando. Está proclamando lo que le ha sido revelado por el Padre Celestial. Y esta es la fe que funda la Iglesia. No la que nace del razonamiento lógico, sino la que surge del contacto directo con Dios. De la docilidad a su espíritu. De una experiencia que trasciende el mundo de los sentidos. Pedro. En ese instante, se convierte en voz profética. En testigo privilegiado. En el primero entre los iguales. Por haber reconocido y confesado el misterio más profundo del Verbo encarnado. Y esa misma fe es la que hoy se nos pide a nosotros. Una confesión valiente. Personal. Humilde. Sostenida por la gracia. Capaz de edificar no solo nuestra vida espiritual, sino también la comunidad de los creyentes. Jesús responde a la confesión de Pedro con palabras que aún hoy retumban con poder y autoridad. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Esta bienaventuranza no es una felicitación superficial. Es un reconocimiento profundo de que la fe auténtica es don. No mérito. Es gracia, no conquista. Pedro es dichoso no por su inteligencia ni por su audacia, sino porque ha sabido acoger la revelación del Padre. Esto nos recuerda que el camino de la fe no es producto del esfuerzo intelectual, sino del corazón abierto, de la humildad dispuesta a escuchar. Jesús nos muestra así el origen divino de toda auténtica confesión de fe. No se trata de decir palabras hermosas, sino de recibir la verdad eterna y dejarla habitar en nosotros. Solo el Espíritu Santo puede inspirar en el corazón humano la proclamación. Tú eres el Cristo. Por eso, cada vez que alguien pronuncia esa verdad con sinceridad, el cielo se alegra. Porque es un milagro de gracia. Una victoria del amor de Dios en el alma. Luego viene la afirmación más fuerte y profética de todo el pasaje. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí, Jesús otorga a Simón un nuevo nombre. Una nueva identidad. Un nuevo rol. El nombre Pedro. ¿Qué significa piedra? Señala su vocación fundamental como fundamento visible de la unidad de la Iglesia. No se trata solo de un liderazgo humano, sino de una misión sobrenatural. Jesús mismo es la piedra angular. Pero ha querido asociar a Pedro a esa función fundacional, como signo sacramental de la firmeza, de la estabilidad,
De la unidad. Esta elección de Pedro no es por mérito propio, sino por designio divino. La Iglesia no es una asociación de ideas, ni una comunidad de intereses, sino el cuerpo de Cristo, edificado por el mismo Señor, con fundamentos visibles y sacramentales. Pedro es esa piedra visible, no perfecta, pero elegida. Y esa elección permanece a lo largo de los siglos en sus sucesores, los obispos de Roma, como principio visible de comunión. El Señor no solo declara que edificará su iglesia sobre Pedro, sino que añade una promesa que resuena con autoridad eterna. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta afirmación no es simplemente un deseo, sino una profecía divina. Un acto de poder que asegura la permanencia y la victoria final de la Iglesia en medio de las batallas del mundo. El infierno, con toda su furia, sus trampas, sus seducciones y sus persecuciones, no podrá vencer la obra que Cristo mismo edifica con sus manos. Aquí se manifiesta que la Iglesia no es solo una institución humana, ni una organización religiosa más, sino una realidad sobrenatural, viva, alimentada por el Espíritu Santo, guiada por la palabra del Hijo, sostenida por el amor del Padre. A través de esta promesa, Jesús garantiza que ninguna fuerza del mal podrá destruir a su esposa. La Iglesia, que peregrina en la historia con los ojos puestos en la eternidad. Por eso, incluso en los momentos más oscuros, en las persecuciones, en las divisiones, en los escándalos, los fieles deben recordar esta promesa inquebrantable. Confiar en el poder de Cristo. Y perseverar en la fe sin dejarse llevar por el miedo ni la desesperanza. En un gesto de soberana autoridad, Jesús declara a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves, en la tradición bíblica, simbolizan autoridad y responsabilidad. No se entregan a cualquiera, sino a aquel en quien se deposita plena confianza. Jesús, el Rey Eterno, le confiere a Pedro el papel de mayordomo de su casa, el encargado de custodiar, abrir, cerrar, administrar lo que pertenece al reino. Esta misión, que es pastoral y espiritual, requiere humildad, sabiduría y obediencia a la voluntad del Rey. Pedro no es dueño del reino, sino su servidor principal, llamado a custodiar el tesoro de la fe, a guiar a los creyentes, a discernir con el Espíritu, y a actuar como instrumento de unidad y caridad. Las llaves no son símbolo de poder mundano, sino de servicio radical. Pedro, al recibirlas, se convierte en signo visible del reino que ya está entre nosotros, y que sigue extendiéndose hasta que todo quede bajo el señorío de Cristo. Jesús continúa con una frase igualmente solemne: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí se manifiesta la autoridad de Pedro no solo sobre la iglesia visible, sino también en una dimensión espiritual que trasciende lo terrenal. Atar y desatar eran expresiones judías que aludían al poder de legislar y perdonar, de decidir lo permitido y lo prohibido.
de establecer disciplina, pero también de ejercer misericordia. Esta autoridad, conferida por el mismo Cristo, no es un poder arbitrario, sino ejercido en comunión con el cielo, en fidelidad a la voluntad de Dios. Pedro, y con él sus sucesores, reciben la misión de pastorear con autoridad, pero también con mansedumbre, sabiendo que cada decisión tomada tiene repercusión eterna. Esta solemnidad nos invita a confiar en el magisterio de la Iglesia, que no se guía por caprichos humanos, sino por la acción continua del Espíritu que la conduce en la verdad. Este pasaje no es un momento aislado, ni una escena accidental en el camino de Jesús con sus discípulos, sino una piedra angular en la edificación de su Iglesia. Porque en este diálogo íntimo y revelador se manifiesta tanto la identidad de Cristo como la vocación de Pedro. Y en consecuencia, el misterio de la Iglesia como comunidad fundada sobre la fe y la comunión. Jesús no interroga a sus discípulos para recibir halagos, ni por curiosidad humana, sino para llevarlos al umbral de una confesión viva. Una respuesta que solo pueden hacer del encuentro profundo con Él. Pedro, inspirado por el Padre, pronuncia las palabras que contienen el corazón de nuestra fe. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esta confesión no es resultado de la inteligencia ni de la observación, sino fruto de la gracia y de la docilidad de un corazón abierto a la verdad. Pedro no solo reconoce a Jesús como el esperado, sino que ve en él la plenitud de la divinidad que se ha encarnado. Y es por eso que Jesús lo llama bienaventurado, y lo convierte en piedra viva sobre la cual edificará su iglesia. Así, cada creyente está llamado a hacer suya esta confesión, a permitir que el Espíritu le revele el rostro verdadero de Cristo, y a vivir como miembro vivo de esta iglesia que es cuerpo de Cristo y morada del Espíritu. Cuando Jesús dice tú eres Pedro, no está simplemente asignando un nuevo nombre, como si se tratase de un cambio superficial, sino que le está otorgando una nueva identidad y misión, que están íntimamente ligadas a la revelación que acaba de hacer. Pues Pedro se convierte en lo que confiesa, y sobre su fe edificada por Dios, Jesús establecerá su iglesia. En la Escritura, el cambio de nombre siempre implica una nueva vocación dada por Dios. Así pasó con Abraham, que se convirtió en Abraham, o con Jacob, que se transformó en Israel. Ahora, Simón es llamado Pedro, roca, como imagen visible del fundamento firme sobre el cual descansará la comunidad de los creyentes. Esta elección, lejos de ser privilegio personal, es una exigencia de entrega total, de fidelidad absoluta, de amor que sabrá ser probado hasta el extremo. Pedro será puesto a prueba. Negará a su maestro. Llorará su traición. Pero también será confirmado en la misericordia, para poder confirmar a sus hermanos. Así, el liderazgo de Pedro es al mismo tiempo un misterio de gracia y una historia de redención. En él se nos muestra que la iglesia no se edifica sobre perfecciones humanas, sino sobre corazones reconciliados, que han sido alcanzados por el perdón de Cristo y han aprendido a amar desde la humildad. La expresión sobre esta piedra edificaré mi iglesia contiene una promesa que trasciende las limitaciones del tiempo.
Pues en ella se encuentra la voluntad divina de fundar una comunidad visible y duradera. Con una estructura real. Con una misión clara. Con un rostro humano que pueda guiar. Corregir. Anunciar y sostener la fe de los creyentes. La Iglesia, tal como Jesús la concibe, no es una invención de hombres devotos, ni un conjunto de buenas intenciones organizadas, sino el resultado del querer divino, de un acto deliberado del Hijo de Dios, que escoge a Pedro como piedra fundamental. Esta piedra, sin embargo, no está sola, pues cada creyente que confiesa a Jesús como Mesías y se deja edificar por el Espíritu, también se convierte en piedra viva de este templo espiritual. Por eso, aunque Pedro tenga un rol de primacía, no es superior al cuerpo de Cristo, sino que está al servicio del mismo, con la vocación de confirmar, enseñar, unir y apacentar. La Iglesia fundada por Cristo está llamada a ser un signo visible del reino. Un lugar de salvación, de encuentro, de comunión. Y esa misión solo puede cumplirse si se permanece fiel a la palabra, a la gracia y al testimonio del amor. Jesús continúa con una afirmación que llena de esperanza y autoridad su promesa. Y el poder del infierno no la derrotará. Lo que indica que esta iglesia no será frágil ni efímera, sino que enfrentará las fuerzas del mal con la certeza de la victoria. No por méritos humanos, sino porque está sostenida por el mismo Cristo. El término poder del infierno, en su sentido bíblico, alude al poder de la muerte, a las tinieblas, a todo lo que se opone a la vida y a la verdad. Y afirmar que no prevalecerá sobre la Iglesia significa que, aun en medio de persecuciones, divisiones, debilidades y pecados, el proyecto de Dios sigue firme, porque su fidelidad es mayor que nuestra fragilidad. Esta promesa es motivo de confianza para todos los creyentes que, en tiempos de oscuridad o escándalo, podrían sentirse confundidos o tentados a alejarse. Pues el Señor no abandona a su iglesia, sino que la purifica, la levanta, la renueva con su espíritu. El mal no tiene la última palabra, ni en la historia del mundo, ni en la vida de la iglesia, ni en el corazón de quien confía en Dios. Por eso, esta declaración de Jesús debe ser guardada como una llama encendida en medio de la noche, como una promesa que sostiene y orienta, y como una garantía de que su presencia permanece hasta el fin de los tiempos. En el corazón del Evangelio se encuentra la promesa de entrega de las llaves del reino de los cielos a Pedro. Y esta imagen, rica en simbolismo y de profundo contenido espiritual, revela una verdad que trasciende el acto puntual en el que fue pronunciada. Pues las llaves representan autoridad, responsabilidad y al mismo tiempo, apertura hacia el misterio del reino de Dios que se hace cercano y accesible por medio de la fe. Cuando Jesús confía las llaves a Pedro, no lo hace para su gloria personal, ni como una recompensa, sino como una misión confiada, para que actúe en nombre del Maestro, con humildad, discernimiento y servicio, abriendo caminos de salvación para otros, cerrando puertas al error y al engaño, vigilando que nadie se extravíe sin guía.
Este gesto se convierte en una figura central del ministerio eclesial. Pues el poder recibido no es dominio, sino entrega. Y en el contexto del reino, toda autoridad tiene que traducirse en caridad, en protección de los pequeños, en luz para los que caminan entre sombras, y en escucha para el clamor de los pobres. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Dice Jesús. Y este poder de atar y desatar, con el que inviste a Pedro, tiene implicaciones profundas que abarcan tanto el ámbito doctrinal como pastoral. No se trata solo de decisiones humanas, ni de una potestad arbitraria, sino de una participación real en el juicio y discernimiento divinos, ejercida con temor de Dios y comunión con el Espíritu Santo. Pedro, y con él la Iglesia, ha recibido la tarea de interpretar, enseñar, corregir y acompañar, para que la verdad del Evangelio sea vivida con fidelidad, y no se desvirtúe por intereses, ideologías o confusiones. Esta misión, sin embargo, no es infalible por el mérito humano, sino porque se apoya en la promesa de Cristo, que ha asegurado su presencia permanente en medio de su Iglesia. Atar y desatar también significa ejercer misericordia, liberar del peso del pecado, y ofrecer caminos de reconciliación, de modo que nadie se sienta excluido del amor de Dios por sus caídas, sino más bien acogido y restaurado en la comunidad. El reconocimiento de Pedro, cuando proclama que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, no es simplemente una declaración lógica o emocional, sino un acto profundamente espiritual que nace de una revelación concedida por el Padre Celestial, y no por capacidades humanas ni conclusiones racionales. Lo cual indica que la verdadera fe no es una construcción del pensamiento humano, sino un don que se acoge con humildad y gratitud, y que al mismo tiempo transforma al que lo recibe. Lo sitúa en una nueva posición de responsabilidad, y lo envía a actuar conforme a la verdad revelada. Pedro se convierte, entonces, en imagen de todo creyente que es llamado a profesar su fe no solo con palabras, sino con obras, con vida coherente, con testimonio valiente, y con disponibilidad a seguir al Señor aún en medio de las pruebas y contradicciones. Este pasaje nos recuerda que la confesión de fe no puede quedarse en el plano interno o sentimental, sino que ha de traducirse en una vida de seguimiento, en una opción diaria por el reino, en una disposición constante a renovar nuestra alianza con Dios desde la oración, la escucha de su palabra y el servicio al prójimo. Cuando Jesús afirma que sobre esta piedra edificará su iglesia, nos está comunicando algo que trasciende la figura de Pedro individualmente considerado, y que abraza la realidad comunitaria del nuevo pueblo de Dios que es llamado a edificar su vida sobre el cimiento firme de la fe confesada y vivida, y no sobre opiniones, caprichos personales o estructuras humanas pasajeras. La piedra, símbolo de solidez, de estabilidad y de permanencia, remite a una edificación que resiste las tormentas, que no se desploma ante las adversidades, y que se convierte en refugio para muchos, porque está cimentada en Cristo. ¿Quién es la piedra angular? El verdadero fundamento.
La iglesia edificada por Jesús no es un proyecto humano, sino un misterio de comunión donde los hombres y mujeres de todos los tiempos encuentran salvación, consuelo, luz y guía. Y donde Pedro y sus sucesores tienen una tarea particular: la de confirmar en la fe, unir a los hermanos, custodiar la doctrina y promover el amor como vínculo esencial de la comunidad creyente. La promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella es un anuncio de victoria. No porque la iglesia esté exenta de luchas, de persecuciones, de crisis internas o de desafíos históricos que intenten minar su credibilidad, sino porque su origen está en el mismo Cristo resucitado, vencedor de la muerte, del pecado y de toda forma de mal. Y en él reside la garantía de que, por más que las fuerzas del mal se desaten en el mundo, nunca podrán destruir lo que ha sido edificado por la palabra eterna, por el Espíritu Santo y por el testimonio de los santos. Esta promesa no debe entenderse como una invitación a la pasividad o al conformismo, sino como un llamado a la fidelidad valiente, a la perseverancia activa, al compromiso profundo con la verdad, con la caridad y con la justicia. Significa que, aun en los momentos más oscuros, donde parece que la fe es rechazada, donde la indiferencia o el escándalo hieren el testimonio evangélico, existe una promesa de esperanza que sostiene al creyente y le recuerda que Dios sigue actuando en medio de su pueblo, guiándolo hacia la plenitud. Al entregar a Pedro las llaves del reino de los cielos, Jesús lo instituye como custodio de una autoridad que no es de dominio, sino de servicio. Una autoridad pastoral que tiene como tarea abrir caminos, ofrecer luz, discernir con sabiduría y confirmar a los hermanos en la verdad revelada. No desde una lógica de poder mundano, sino desde la lógica del amor que se entrega. Las llaves simbolizan la capacidad de abrir y cerrar, es decir, de introducir en el misterio del reino o de advertir sobre lo que aleja de él. Y eso implica una inmensa responsabilidad que no puede ejercerse sin una constante comunión con el Espíritu, sin una vida de oración profunda, y sin una humildad que reconozca que todo ministerio es un don y no un mérito. Pedro, con sus luces y sombras, representa a todo aquel que, desde su fragilidad humana, acepta el llamado de Dios, se deja transformar por él, y se convierte en instrumento de unidad, de guía y de edificación de la comunidad. La expresión todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo revela una dimensión profunda de la comunión entre el cielo y la tierra, en la que los actos de la Iglesia, realizados en nombre de Cristo, participan de una realidad espiritual que trasciende lo visible, lo inmediato, lo humano. Esta autoridad de atar y desatar no puede entenderse como una prerrogativa arbitraria, ni como una licencia para imponer decisiones al margen de la voluntad divina, sino como una misión delicada que requiere un constante discernimiento, una apertura total a la acción del Espíritu Santo, y una fidelidad radical al Evangelio. Atar significa declarar con claridad aquello que está en contradicción con la voluntad de Dios, mientras que desatar es liberar, reconciliar, restaurar lo que había sido roto por el pecado o por la confusión. Esta autoridad dada a Pedro
y en él a sus sucesores. Es una manifestación del deseo de Cristo de que su iglesia sea espacio de verdad, de orden, de consuelo y de acompañamiento hacia la vida eterna. La escena de Cesarea de Filipo nos invita también a mirar con atención el contexto geográfico y espiritual en el que ocurre la pregunta de Jesús. Porque no se trata de un lugar neutro, sino de una región marcada por el sincretismo religioso, por los cultos paganos, por las estatuas dedicadas a los dioses de la antigüedad. Lo que hace aún más significativa la confesión de Pedro. En medio de voces diversas, de imágenes falsas, de ídolos que prometen pero no salvan, se alza la voz del Hijo del Dios vivo. Y junto a él, la de Pedro, que responde desde la fe revelada. También hoy vivimos en un mundo donde las voces se multiplican, donde los ídolos del consumo, del poder, de la autosuficiencia y del relativismo intentan acallar la verdad del Evangelio. Por eso, el testimonio de fe es aún más necesario, más urgente, más valiente. Quien hoy responde a Jesús con convicción está llamado a hacerlo no solo con palabras, sino con la totalidad de su vida, dando un testimonio visible, creíble y fecundo. La pregunta de Jesús: ¿quién dicen ustedes que soy yo?, resuena con fuerza no solo en los oídos de los discípulos de aquel tiempo, sino en cada creyente de cada generación. Pues no se trata de una curiosidad teórica, ni de una evaluación de conocimientos religiosos, sino de una interpelación existencial que pone al descubierto el corazón del discípulo. Esta pregunta es el punto de partida de toda verdadera relación con Cristo. Porque no basta con repetir lo que otros dicen, ni con repetir fórmulas aprendidas, sino que se exige una respuesta personal, nacida del encuentro real, del seguimiento, de la experiencia de la gracia. Cada vez que nos acercamos a la oración, a la palabra, a los sacramentos, Cristo nos vuelve a hacer la misma pregunta. Y espera de nosotros no una repetición vacía, sino una confesión viva, sincera, transformadora. Reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo, implica abrazar su camino, su cruz, su amor sin medida, su entrega total. Por eso, cada cristiano está llamado a revisar su respuesta y a renovarla constantemente, con mayor profundidad y verdad. El contraste entre la confesión de Pedro y las respuestas anteriores de los discípulos nos ayuda a distinguir entre la opinión y la revelación, entre la percepción humana y el conocimiento divino, entre lo que el mundo dice y lo que Dios comunica al corazón. Algunos decían que Jesús era Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algún profeta. Y si bien todas estas opiniones reconocían algo extraordinario en Jesús, ninguna alcanzaba la verdad plena. El mundo sigue llenando de etiquetas a Cristo. Lo ve como un sabio, como un revolucionario, como un líder moral. Pero no lo reconoce como el Señor. Solo cuando la gracia actúa en lo profundo del alma, como ocurrió en Pedro, se puede decir con certeza: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esta distinción es crucial en nuestro camino de fe,
Pues podemos quedarnos con nociones limitadas de Jesús si no nos dejamos iluminar por el Espíritu Santo. De allí que sea fundamental pedir cada día la gracia de conocer a Cristo más profundamente, de acoger su presencia viva en nosotros, y de proclamarlo con alegría ante el mundo. La respuesta de Pedro: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. No fue fruto de su inteligencia, ni del conocimiento adquirido por el trato con Jesús, sino un don de lo alto, una revelación concedida por el Padre Celestial. Lo cual pone de manifiesto que la verdadera fe cristiana no es simplemente el resultado de una conclusión lógica, sino el fruto de un acto sobrenatural que abre el corazón humano al misterio divino. Por eso, cada vez que uno reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Señor de su vida, debe saber que ha recibido un regalo inmenso. Una gracia tan valiosa que ninguna inteligencia humana, ni filosofía, ni estudio por sí solo puede producir. Y al mismo tiempo, esta revelación no es algo pasivo, sino que compromete profundamente al que la recibe. Porque confesar a Cristo como el Hijo del Dios vivo implica creerle, seguirlo, obedecerlo, dejar que Él reine verdaderamente en todas las áreas de la vida. Cuando Jesús declara que Pedro es bienaventurado, no lo hace por halagarlo, ni por engrandecer su ego, sino para mostrar la dicha profunda de quien ha sido alcanzado por la luz divina. Pues la verdadera bienaventuranza no está en tener éxito, salud, riquezas o fama, sino en conocer y confesar a Cristo como el Señor. Y ese conocimiento transforma todo. Le da sentido incluso a la cruz, a la prueba, a la entrega total. Y es entonces cuando se experimenta una felicidad que el mundo no puede dar ni quitar. Una alegría profunda y serena que permanece incluso en medio del dolor. Porque está enraizada en una certeza que brota del corazón del mismo Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.